Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero estén pasando una linda semana en compañía de sus familias, cuidándose y cuidándolos también, ¿no? Entonces, hoy nos toca ver el tema número 2 que titula Los impactos del cambio climático a escala mundial. Como verán, estamos siendo de algo grande para arribar en nuestro país, quizás en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, vamos siguiendo esa metodología para tener un mayor impacto, un mayor conocimiento en lo que es el cambio climático a nivel general. El tema 2 prácticamente se compone de dos subtítulos. Muy bien, antes de ingresar a desarrollar el tema, vamos a ver un video que he encontrado en el internet y me parece muy interesante para lograr entender el tema en su integridad. La pausa. Los efectos del cambio climático son una realidad. Se traducen en lluvias más abundantes, incendios forestales más destructivos y tormentas más severas con daños más constantes. Es parte del recuento que le presentamos aquí, en punto, con lo más relevante de este 2019. A mediados de febrero en California, Estados Unidos, las lluvias, nieve y fuertes vientos provocaron deslaves y el desbordamiento de ríos y arroyos. Para marzo, el desastre tendría lugar en la reserva de la biosfera El Triunfo en Chiapas. Se perdieron más de 130 hectáreas de esta reserva, que es un bosque de niebla o bosque húmedo, que sirve de refugio a especies en peligro de extinción como tapires y quetzales. En abril, las altas temperaturas y la falta de lluvias complicaron el combate a los incendios forestales en varios estados de la República. Hubo hasta 85 incendios en 23 estados del país ardiendo al mismo tiempo. Uno de los más significativos fue el que consumió el bosque de la Primavera en la zona metropolitana de Guadalajara. También los bosques de Puebla ardieron. Pues pasa gente, fuma un cigarro, tira un cerillo y agarra fuego. Durante mayo, la Ciudad de México padeció las malas condiciones del aire. El calor y falta de lluvia provocaron que los contaminantes no se dispersaran como se vio en esta fotografía de Santiago Arau. Las autoridades tuvieron que declarar contingencia ambiental durante varios días. Lo que fue viernes, sábado y domingo, había mucha nubla, te asomabas y se veía, muy denso. Otro de los efectos del cambio climático ha sido la migración por el impacto que tiene en cultivos de interés comercial como el café, como ocurre en el municipio Unión Cantinil de Huehuetenango, Guatemala. El 25 de julio en Europa se rompieron los récords de altas temperaturas, con temperaturas mayores a 40 grados en Alemania, Holanda, Bélgica y Francia y otros. Because I'm from Middle East, it's like normal actually. People like may miss already to be, to see hot weather like this. Las muy altas e inusuales temperaturas en varias partes del mundo han provocado un deshielo acelerado en Groenlandia. Tan solo el 31 de julio se derritieron 11.000 millones de toneladas de hielo. Un deshielo masivo en el planeta tendría, entre otros efectos, un aumento en el nivel de agua que desplazaría la línea de costa, destruyendo los hogares de millones de personas. A esto se suman hechos como que el hielo polar está en su nivel más bajo en 40 años y que el dióxido de carbono en la atmósfera registró su concentración más alta en 3 millones de años. Como si faltara prueba de la huella del hombre en el planeta, el 29 de mayo, fecha en que se conmemoró el 66 aniversario de la primera vez que un ser humano escaló el monte Everest, se presentó un embotellamiento en la cima de esta montaña por la cantidad de gente que buscaba llegar a la cumbre. En plena crisis climática, el ejemplo de la activista adolescente sueca Greta Thunberg comenzó a cundir por el mundo. Para participar en la cumbre sobre la acción climática de la ONU, viajó desde Reino Unido a Nueva York en velero para generar 0 emisiones de carbono. En 14 días cruzó el Atlántico. El 20 de septiembre encabezó la Marcha de los Viernes por el Futuro, que se replicó en más de 150 países, incluido México. Y en su discurso en Naciones Unidas ante 60 líderes de todo el mundo, exigió acciones contra el cambio climático. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough? You are failing us.
But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. El 11 de diciembre, la revista Time nombró a Greta Thunberg la persona del año. Es la persona más joven en recibir esta distinción y que también se ha ganado la animadversión de presidentes como Trump y el brasileño Jair Bolsonaro. A Greta já falou que os índios, morreram porque está defendendo a Amazônia. Pô. É impressionante, a imprensa dá espaço para uma pirralha dessa aí, uma pirralha. Pese a los dichos de Bolsonaro, el hecho fue que el Amazonas, la mayor selva tropical del planeta, ardió sin control. Se calcula que se quemaron casi 170,000 hectáreas de selva amazónica y los efectos del humo y el fuego llegaron hasta ciudades como Sao Paulo. Y desde finales de noviembre, Australia vive una crisis ambiental inédita. Primero, una tormenta con granizos de hasta 12 centímetros de diámetro en Queensland. Y después, una serie de incendios forestales que llevan días consumiendo bosques, vegetación y provocando la muerte de más de 2,000 osos koala. Durante 2019, prácticamente todos los continentes registraron incendios forestales que destruyeron millones de hectáreas de bosques. Basado en el programa Copérnico de la Unión Europea, destacan 3 lugares a los que denominan como puntos calientes: Sudamérica, el sudeste de Asia y la franja central de África. ¿Qué es el impacto? Habíamos en el subtítulo habíamos puesto el impacto observado. Como hemos visto más que todo en la película o en el video que hemos presentado, hay fuertes impactos en el planeta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los directamente causales? Nos señalan a los seres humanos, ¿no? Entonces, definamos qué es impacto. Impacto es la huella o efecto producido, ¿sí? ¿Qué dice la tercera ley de Newton? Nos dice que cada acción tiene una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Lo que la IPCC nos dice que los cambios en el clima han impactado en los sistemas naturales y humanos, en todos los continentes y océanos durante las últimas décadas. O sea, prácticamente desde que ha habido revolución industrial en el planeta, hemos ido presionando hacia la naturaleza para ampliar la frontera agrícola, ¿sí? Tanto el crecimiento desmedido humano que ha habido, la sobrepoblación, también así es como se la conoce, y para alimentar a esta sobrepoblación necesariamente tenemos que invadir áreas verdes, ¿no es cierto? Áreas boscosas para poder buscar producir alimentación para las personas que están naciendo prácticamente, ¿no? Entonces, en ese sentido nos dice que el impacto producido hacia la naturaleza es muy fuerte. ¿Qué impactos observados tenemos ahora? Los aumentos de temperatura, lo que habían citado en la película, por ejemplo en el video, ¿no es cierto? Aumentos de temperatura media global, atmosférica y oceánica, ¿no? Prácticamente oscilan los periodos fríos y los cálidos. A veces son más fríos y en otros casos son más cálidos, ¿no es cierto? No hay una regulación como se podía esperar hace años atrás, ¿no? Entonces, nos menciona la bibliografía que el periodo anterior a 1850, el sistema climático de la Tierra estaba regulado, estaba en equilibrio, ¿no? Si hacemos ahora la rememoranza de 1850 antes, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, no había este crecimiento de la tecnología que ahora tenemos, no habían celulares, no habían teléfonos, no habían ¿cómo se diría? Internet, ¿no es cierto? No había nada de esos avances. Tampoco había movilidades a gran escala, ¿no? Apenas habían algunas movilidades que no causaban mucho daño al medio ambiente. Sin embargo,
Es por esa razón que el sistema climático de la Tierra estaba relativamente equilibrado. Posterior a esta época, como podemos observar en esta gráfica, en 1860 hasta este año, que es el 2020, se ha visto fuertes oscilaciones en temperatura y periodos fríos, ¿sí? Tanto ha sido la oscilación que ha ido gradualmente creciendo, ¿no es cierto? Si en 1860 teníamos una temperatura global normal de 0.6 grados centígrados, actualmente en el 2020 estamos acercándonos ya a 1 grado centígrado, hacia lo cual está permitiendo estas oscilaciones en temperaturas en periodos fríos y periodos cálidos. También se ven impactos observados que los cambios de niveles de precipitación son variados. La IPCC menciona que probablemente existan más regiones terrestres en las que haya aumentado el número de sucesos, como es el caso de nuestro país. En las partes bajas ha habido más precipitación y en las regiones altas ha habido elevadas temperaturas que ha provocado sequías, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos estas gráficas, acá por ejemplo, nos dan los días de precipitación en cada mes. Por ejemplo, en enero acá, la precipitación había llegado a 20.7 días. Si nos fijamos ahora en el área de Chulumani, ¿cuánto ha llegado la precipitación en 1965 al 94? 17 días de precipitación, ¿ya? Ahora, si nos fijamos en el periodo de mayo, por ejemplo, en mayo, en Chulumani aproximadamente ha llovido 8 días. En cambio, aquí generalmente se registraba 3.6 días, ¿no? Entonces, como verán, se ha alterado la situación. En algunos casos ha habido escasez de lluvia, en otros ha habido incremento de lluvia, ¿verdad? Lo cual ha ocasionado diversos desastres a nivel de nuestro país y en nuestro planeta. También ha habido un incremento, un cambio en el nivel medio del mar, ¿ya? Y en 1850 el nivel del mar estaba controlado, ¿ya? Y ustedes saben que cuando uno conoce el nivel del mar, o sea, la altura a la cual llega el agua, ya sea estemos en el país mediterráneo como el nuestro u otros, las personas, los habitantes, empezamos a construir nuestras casas. Y sabemos que en ciertos periodos van a llegar las lluvias, ¿no es cierto? Cuando llegan las lluvias arrasan prácticamente terrenos bajos, donde los bajíos, como se los conoce, y en esos terrenos bajíos no se construyen casas. Pero si hay un periodo prolongado durante el cual se ha mantenido seco, los habitantes tienden a construir sus casas en esos bajíos, ¿no es cierto? Sin embargo, este cambio a nivel del cambio de temperatura ha hecho que los hielos polares se lleguen a calentar, ¿no es cierto? A volverse a deshielarse, como se puede decir en palabras comunes. Se ha empezado a calentar el hielo y ha empezado a convertirse en agua, ¿no? Entonces a pasar al estado líquido. Este paso de los nevados, de los polos, etcétera, han incrementado la cantidad de agua que se escurría por la superficie solar, ¿sí? Pero ha habido un tal incremento en la temperatura que en el año 2015, más o menos, bueno, desde el año 1995-93, desde el año 1993 ha habido tal ascenso en temperatura que ha elevado el nivel del mar, ¿sí? Esto se ha elevado, por ejemplo, aquí hasta 2019 se ha elevado de tal manera como, 80 milímetros, que podemos decir 8 centímetros en la escala de centímetros, ¿no es cierto? Si nosotros convertimos.
Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que hay una alerta, ¿ya? Que Países Bajos, a nivel general, hablando a nivel de todo el globo terráqueo, que países que están a nivel del mar tienden a ser inundados, ¿no? Tienden a desaparecer. Por eso nos están lanzando el aviso, alerta, ¿no? A fines del 2019, cuando se ha presentado las intensas lluvias, como hemos visto en el video, se ha llegado a visorar ya una alerta roja, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos están diciendo. También ha causado, entre los impactos observados, ha habido la alteración de ecosistemas, ¿ya? Muchas de las especies han modificado sus áreas, sus hábitats, ¿ya? Este es el caso que nosotros aprovechamos como técnicos, ¿no? ¿Cuáles son los impactos observados? Otro impacto observado es la desorganización de la producción de alimentos y suministro de agua. En el ámbito terrestre, por ejemplo, a nivel mundial se está viendo Otro impacto observado ha sido la ocurrencia de eventos climáticos extremos, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué país ha sido? En Australia, donde ha habido el incendio forestal más grande, ¿no es cierto? Luego de que ha sucedido en nuestro país, aunque no nos han tomado en cuenta en el video por cuestiones políticas, pero en nuestro país también ha habido este mega incendio, ¿no? que prácticamente le ha causado la cabeza al expresidente Evo Morales, ¿no? Entonces, también este mismo incendio, bueno, quizás de menor magnitud, se ha suscitado allá en Australia y se ha visto comprometido cantidad de fauna y flora dentro de estos incidentes. Otro impacto observado es la consecuencia para el sistema de salud, ¿sí? En el sistema de salud, por ejemplo, se ha visto comprometido el bienestar humano. Muy bien, antes de ingresar a lo que son los impactos proyectados, veamos esta imagen, analicemos. Por ejemplo, esto es una región árida donde se excava un pozo más allá de los 80 metros y todos tienen que sacar agua de acá para poder hacer beber a sus animales, ¿sí? Miren qué crítica está la situación, que tienen que recurrir a este tipo de sistemas, ¿sí? Asimismo, quiero mostrarles efectos proyectados para el 2050 y 2100 más allá, si es que la situación sigue agravándose, esto del cambio climático. Está en peligro la vida que sostiene la humanidad. Esa es la alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza. Más de la mitad de los animales vertebrados se ha perdido en los últimos 40 años y la explotación salvaje de los recursos naturales y los efectos de la contaminación son algunas de las causas. 40 años es apenas un parpadeo en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, en tan solo 4 décadas, la acción del ser humano ha destruido hasta el 60% de la vida salvaje. El llamado informe del Planeta Vivo del Fondo Mundial para la Naturaleza indica que más de 4.000 especies de mamíferos, aves, peces, reptiles y anfibios han sufrido una reducción del 60% entre 1970 al 2014. El 90% de las aves marinas tienen plástico en sus estómagos comparado con tan solo el 5% en 1960. La vida animal sufrió más en Latinoamérica y el Caribe, con el 89% de reducción de la población desde los años 70, sobre todo en especies que necesitan agua fresca como ranas y peces del río. La población de osos polares en el Ártico por el deshielo podría decrecer hasta el 30% para 2050. La deforestación de los bosques de Borneo para plantaciones de aceite de palma y árboles para madera ha provocado la pérdida de 100.000 orangutanes entre el año 99 y 2015. En Tanzania, en tan solo 5 años, el 60% de los elefantes fueron extinguidos, sobre todo por sus codiciados cuernos de marfil.
La actividad humana afecta a 3/4 partes de la faz de la Tierra. Para el 2050, solo el 10% de ella seguirá virgen. Por eso, desde la Fundación, piden un compromiso internacional. El panel intergubernamental de cambio climático ya determinó que si en los próximos 10 años no hacemos lo que tenemos que hacer, las consecuencias serán irreversibles. Por eso es que esto es paralelo o de la mano de los convenios de cambio climático en París, de los objetivos del desarrollo sostenible y este pacto por la naturaleza, este compromiso que tienen que hacer los gobiernos del mundo, junto con el sector privado, la sociedad civil, las comunidades locales, en favor de mantener esto que nos permite a nosotros gozar de un planeta y que las generaciones futuras también la tengan, es un desafío mayor que tenemos que asumir. La idea, por lo tanto, es lograr otro acuerdo internacional entre los países, similar al de la lucha contra el cambio climático firmado en París, y que además se logre otro acuerdo en el marco de la Asamblea General de la ONU en el 2020. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Recibimos a Roberto Troya del Fondo Mundial para la Naturaleza. Roberto, bienvenido, gracias. La preocupación es evidente por parte de las autoridades, pero me pregunto, ¿la gente es consciente, el ciudadano común, de la gravedad de las circunstancias? Yo creo que, gracias Guillermo por la entrevista, yo creo que la situación que vivimos ahora es una de mayor conciencia, diría yo, porque los temas que estamos viviendo son relacionados con el diario vivir. Por ejemplo, el cambio climático, ya no estamos acostumbrados a estaciones tan marcadas, ya vemos una diferencia muy grande. El ciudadano o ciudadana que no tiene agua o que carece de ese maravilloso e importante líquido vital. Los temas de desperdicio de comida, en fin, hay una serie de temas que nos permiten como ciudadanos ser testigos de y no necesariamente tener una muy científica explicación. Pero claro, también eso varía porque ahí, nosotros pensamos que todavía es necesario que los decisores políticos y los decisores en general tomen acción. Y esa voluntad política, ¿cómo se puede lograr? Especialmente teniendo en cuenta que es un problema global, que no es un problema de uno o dos países en particular. Algunos pueden trabajar en la educación de sus sociedades para avanzar con respecto a este caso. Pueden tomar decisiones políticas que cambien políticas de gobierno, leyes, etcétera, pero otros no. ¿Cómo se hace el approach para estas diferencias? Es a múltiples niveles, Guillermo. Ahorita, por ejemplo, en estas últimas semanas se ha discutido mucho sobre el cambio climático y ahí vemos cómo la concurrencia de gobiernos, de actores de la sociedad civil, pero también los organismos no nacionales o los organismos subnacionales, los actores que no necesariamente son elegidos por elección popular. Entonces las industrias, los otros sectores alternativos a los típicos están tomando cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque los impactos que estamos viendo, tanto en pérdida de diversidad biológica como el de calentamiento global, están teniendo un efecto muy directo en las economías, en la capacidad de producir, por ejemplo. Entonces, otros actores están viendo que su propia capacidad de integrarse económicamente, por ejemplo, está siendo mermada. Y yo pensaba recién, ¿qué hay con respecto al fondo a largo plazo? Me imagino que los jóvenes, los niños, son el futuro de este planeta, si lo tenemos. ¿Qué se hace para empezar ahora con esos niños a crear conciencia desde chiquitos y que ellos sean el vehículo que después haga el cambio en instancias con adultos o personas mayores que rechazan un poco el cambio hoy? Es increíble ver cómo el acceso a la información, yo siempre digo, estamos viviendo en una era de exceso de información. Y eso a ratos nos impide ver entre tanto árbol, en el bosque nos impide ver el árbol. Pero digo esto porque los niños, los jóvenes están expuestos a múltiples fuentes de información. Y yo creo que están, con ese acceso, tienen un nivel de conciencia distinto a lo que las generaciones anteriores a las de ellos hemos tenido. Dicho esto, yo creo que los jóvenes, sin mucha explicación, han podido darse cuenta de una cantidad de temas que en la parte anecdótica de sus padres o sus abuelos, ellos ya los están viviendo. Tan solo 20 años atrás, Guillermo, tú recordarás que hablábamos con algo de romanticismo, si tú quieres, de los problemas ambientales. Ahora los estamos viviendo en carne propia.
Finalmente, y ahí sí que te pongo contra la espada y la pared, Roberto, ¿cómo es el futuro para Roberto Troya? ¿Cómo es el futuro para el fondo? ¿Es mejor o es peor de lo que vemos hoy? Yo creo que no podemos perder la esperanza, Guillermo. No puedo darme el lujo de perder la esperanza, porque el rato que botemos la toalla está todo acabado. Yo creo que el mensaje para los jóvenes, para los decisores es: todavía podemos. Tenemos que ser mucho más fuertes, tenemos que incrementar los niveles de ambición, tenemos que hacer cambios importantes en nuestra propia manera de comportarnos y también en el tema de las políticas públicas, etcétera. Pero tenemos que lograr mantener ese espíritu positivo, porque si no, imagínate, países isleños que se van a inundar literalmente con el crecimiento del mar, van a estar fritos. Gracias, Roberto Troya, del Fondo Mundial para la Naturaleza. Buena suerte, felices fiestas. Entonces, hemos podido observar varias situaciones en ambos videos, ¿no? Y que nos proyectan más o menos qué es lo que puede pasar en años sucesivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la instancia a nivel mundial que se encarga del cambio climático? Es el IPCC, que quiere decir el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Sus siglas IPCC, ¿no? En inglés, ¿no? Esa es la entidad máxima que está trabajando a nivel mundial sobre estos temas científicos, ¿ya? Entonces, esta comunidad tiene una metodología, un modelo informático para poder hacer ensayos. ¿Qué pasa si pasamos de una situación X a una situación X sub 1 o X sub 2, ¿ya? Entonces ellos hacen simulaciones, ¿no? En las cuales incluyen las variables demográficas, ¿no? El crecimiento demográfico que hay en los países, el nivel de la actividad económica, por ejemplo, si son países industrializados o no, el estilo de vida que tienen, por ejemplo, el estilo de vida de algunos países es que utilizan mucho ambiente controlado, ¿no es cierto? Utilizan calefones, utilizan estufas, etcétera, para poder calentar su ambiente, ya que su país es demasiado frío, ¿no? Otra variable que ellos toman en cuenta para hacer modelación, así se llama, son las fuentes y formas de utilización de energía, ¿no? ¿Qué tipo de energía estamos utilizando? La nuestra es energía eléctrica a base del agua, por ejemplo, ¿no es cierto? En otros países utilizan energía eléctrica a base de petróleo, ¿ya? Entonces, otro parámetro que toman en cuenta son los patrones de uso de suelo. ¿Para qué se está haciendo la deforestación, ¿no? Entonces, ellos ya planifican prácticamente su uso de suelo. Otro tema, otro tópico, otro punto que toman en cuenta es la tecnología y la política de cambio climático que se adopta en los países. O sea, ¿qué es lo que hacemos al respecto como país y cómo lo enfrentamos, ¿no? Entonces, estas proyecciones prácticamente se toman de la siguiente forma. Son trayectorias o alternativas de concentración representativa o RCP que ellos miden, ya en esos tópicos que ya les había mencionado, y hacen sus proyecciones, ¿no? El escenario actual se llama RCP, ¿sí? RCP, y entonces ellos hacen una proyección con un cierto nivel de alteración. Por ejemplo, en un escenario de mitigación, este RCP se convierte en 2.6, ¿ya? Entonces, el objetivo para que se cumpla este RCP 2.6 es que la temperatura a nivel mundial, como lo habíamos visto hace rato, se mantenga menor a 2 grados de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, que no incremente más allá de 2 grados. Hasta el momento ya estamos acercándonos a 1. Hasta el 2019 era casi aproximándonos a un grado centígrado. Si hasta el 2050 o 2100 sobrepasamos los 2 grados centígrados, es el acabose prácticamente de nuestro planeta, ¿ya? Un escenario intermedio es el RCP
4.5 y el RCP 6. O sea, ese es el intermedio, que si nosotros nos mantenemos a esta, todavía tenemos algún chance de subsistir como especie humana. El otro escenario es en el cual hay una alta emisión de gases de efecto invernadero. A ese prácticamente le han dado una denominación de RCP 8.5. Si nosotros seguimos contaminando, subimos los 2 grados centígrados de temperatura al planeta y tenemos alta contaminación de gases de efecto invernadero, vamos a llegar al RCP 8.5, donde nuestro planeta prácticamente es destruido y ya no hay marcha atrás. Estas son algunas gráficas donde se puede observar cómo es que el aspecto de la temperatura global afecta a nuestro ecosistema mundial, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, el deshielamiento del hielo marino, ¿sí? Aquí está la superficie total del océano, ¿no? Donde prácticamente ha ido subiendo este nivel del mar y están corriendo riesgo prácticamente los Países Bajos, ¿no? Entonces, para que vean la situación es crítica dentro de nuestro sistema global. No solamente afecta a un país, afecta a nivel mundial. Gracias por su atención. Espero les haya gustado el tema y se sientan motivados nuevamente a hacer una acción concreta para salvar nuestro planeta. ¿Sí? Ese es el estado actual en el que está nuestro planeta. El accionar, el tomar decisiones acertadas para salvar nuestro planeta está en cada uno de nosotros. Y ya saben, podemos iniciar con un no gracias a la bolsa plástica. Gracias, hasta nuestra próxima clase.